predilecta de Padre y Madre admirable de Dios Hijo, que nos bendiga y proteja en este curso que vamos a tener el día de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Yo voy a hacer la clase un poquitín más corta porque debo de desplazarme a la comunidad de los palotinos. Voy a dictar una charla sobre la evangelización, entonces me les voy a robar unos minuticos a ustedes, pero después se los compenso con la ayuda de Dios. ¿Listo? Bueno, estamos viendo ahí. Ah, no, un momentito, es más atrás, yo creo. Mm, sí. Nosotros habíamos quedado por acá. Yo elegí algunos temas, no voy a entrar al detalle de todos porque si no nos quedamos, es muchísima materia. Yo traté de seleccionar entonces lo que considero como más oportuno, más pertinente para este proceso de formación. Lo que hemos considerado hasta acá es un material muy denso, son unas temáticas densas, son unos conceptos densos, pero necesarios, fundamentales y son innegociables, o sea, hacen parte de la esencia de nuestra espiritualidad, de nuestra doctrina católica, no son negociables, o sea, quiere decir, em, yo puedo tener gusto por aquella pintura, imagen de nuestro Señor Jesucristo, aquella advocación, Señor de la Buena Esperanza, el Cristo de Monserrate, el, el famoso cachorro, que es esa imagen lindísima de nuestro Señor español, una talla lindísima. En fin, lo que yo pueda tener de sensibilidad artística o devocional con respecto a una imagen de nuestro Señor Jesucristo está bien. Eso no es el problema. Pueden entrar inclusive gustos, hay gustos particulares. Pero en lo que nosotros hemos comentado hasta el día de hoy, aquí no entran gustos. Es lo que la Iglesia define y lo que define la segunda persona en la Santísima Trinidad, lo que define la naturaleza humana y lo que define la encarnación del Verbo. Por eso digo entonces que es innegociable. ¿Está bien? Entonces entramos a este asunto. Con eso terminamos nuestra clase pasada, que es un ejercicio intelectual. Es un ejercicio intelectual porque uno dice, no, pues ¿para qué vamos a hablar de la posibilidad? Podría decir cualquiera. Cualquiera podría preguntarse legítimamente eso. ¿Para qué vamos a hablar de la posibilidad de la encarnación si la encarnación se dio? Pues si se dio, es posible y listo. Pero es interesante, porque entonces la iglesia va más allá. La iglesia no solamente nos dice, mire, esto fue, esto sucedió y esto es lo más conveniente, esto es, así se manifestó Dios en la historia, sino que explica hasta las razones últimas. O sea, la iglesia se fue inclusive hasta más allá. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia aparecen herejes de todo tipo, con las mayores locuras y sumergidos en los mayores absurdos, no solo teológicos, sino filosóficos, que inclusive se contradicen a la razón. Por eso es interesante hablar de la posibilidad de la encarnación y con esa finura, esa transparencia de un Santo Tomás de Aquino que deja clarísimo. Entonces yo marqué algunos elementos acá, no los vamos a ver todos, pero me parece que es interesante. Entonces, un argumento de por qué es posible esa encarnación, o sea, por qué se dio, por qué se posibilitó esa entrada de nuestro Señor Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, en la historia de la humanidad, porque recuerden que el tiempo también es una criatura. Entonces, cuando yo digo historia, me estoy refiriendo al tiempo, ¿no? Dios está fuera del tiempo, ¿cierto? La historia está en Dios, pero Dios no está en la historia. Es diferente, ¿no? Dios es más amplio. La historia no limita a Dios, es Dios quien limita la historia. Por eso hay un comienzo de los tiempos y hay un fin de los tiempos, porque Dios está sobre todo eso. ¿Por qué? Porque está fuera del tiempo. Bueno, entonces el primer elemento que da Santo Tomás de Aquino es muy interesante. Van guardando todo esto y si tienen dónde anotar, van anotando. Dice entonces, no repugna por parte del misterio mismo. O sea, el mismo misterio de la encarnación
no es chocante, no es repugnante al intelecto en función de qué? Del misterio mismo, o sea, de ese hecho de la encarnación que se puede haber dado, ¿sí? Agrada, oído, agrada, es deleitable, tengan esta palabra muy presente, es deleitable a la razón. Es como si a ustedes les presentan un plato maravilloso, una comida deliciosa, ¿no? Unos canelones. Yo me acuerdo que en uno de los viajes que hice a Roma, íbamos para Subiaco y en un restaurante de carretera nos había dicho un profesor, oiga, no dejen de pasar por ese restaurante y comerse los canelones que venden ahí, eran unos canelones hechos en horno de leña. Decía, es el canelón por excelencia, o sea, el mejor canelón que se pueden imaginar. Canelón tiene algo de lasaña, pero es un envueltico en masa de pasta, con queso, abundante queso y con pollo, con carne, etcétera, puede variar. Lo hacían en horno de leña, entonces, claro, no dejamos de pasar por ahí, obviamente, por la recomendación que nos hizo. Llegamos al restaurante, efectivamente, ese canelón era, como se dice, digamos, coloquialmente o vulgarmente, era para comer de rodillas, de lo delicioso, de lo celestial, de verdad, riquísimo. Y cuando vuelvo a Roma, vuelvo y me como otro canelón de esos, delicioso. Es cuando ese canelón, yo tenía la idea del canelón acá, pero ya cuando el canelón pasó, el plato de comida, la comida pasó por acá, y yo sentí ya el gusto percibió lo que significaba ese canelón que estaba aquí en la cabeza, fue muy diferente. O sea, eh, la idea, primero la idea no era repugnante, ¿por qué? Porque la idea era agradable también a los sentidos, pero fue más agradable cuando yo probé el canelón. Fue agradable para el intelecto y después fue agradable para los sentidos. Guardando las infinitas proporciones, el hecho de la encarnación es agradable para el intelecto, porque recuerden que el fin del intelecto, Dios le dio al hombre la razón para que por medio de la razón conozca a Dios, conozca y admire la creación y en función de eso ame a Dios, le dé gloria a Dios y adore a Dios. Si yo hago eso, estoy haciendo un buen uso de mi inteligencia, de mi razón. Y si yo hago un buen uso de mi inteligencia y de mi razón, conociendo a Dios, pensando en Dios, elevando mi mente a Dios, amando a Dios con la voluntad, pues me santifico y me voy al cielo. Esa es la clave. Entonces, cuando dice aquí Santo Tomás de Aquino que no repugna por parte del misterio mismo, quiere decir que el hecho es interesante, la idea es interesante, agrada al intelecto. Es por eso que aquí vamos a entrar en una explicación un poco filosófica. Voy a ser muy breve, pero es muy interesante. Inclusive tengo unos apuntes por acá como para detallar el caso. Aquí se resume prácticamente. Creo que ustedes pueden verlo ahí claramente. Las dos naturalezas íntegras e inconfusas. Recuerden eso, que se mantiene la naturaleza humana y se mantiene la naturaleza divina. No mudan, no cambian. Por eso es que son íntegras, naturaleza humana y naturaleza divina. Mucho menos va a cambiar o va a tener alguna confusión la persona divina. Que recuerden, nuestro Señor Jesucristo no tiene persona humana. ¿Sí? Lo que sí pasa con la naturaleza humana es que no va a tener persona humana, porque lo normal, lo natural a la naturaleza humana es que tenga persona humana. O sea, ninguno de ustedes, ni yo, ni ninguno de ustedes podría decirse que hace parte de la naturaleza humana, ¿cierto? Si le falta una persona. Claro, si la persona falta en la naturaleza, no hay naturaleza. Se presenta un fraccionamiento lógico de la naturaleza humana, porque no hay persona. Lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo en la encarnación es que no hay persona humana, pero hay persona divina. ¿Está bien? Entonces tiene persona divina, naturaleza humana, naturaleza divina. Pero es íntegra, cada una se mantiene. La persona se mantiene, la naturaleza humana se mantiene, la divina se mantiene. Es inconfusa, o sea que no se mezclan, no es que una tiene apariencia y no es, no. Existen ahí las dos y subsisten en una persona
divina. Eso es muy importante. Pasa lo siguiente. Aquí más adelante vamos a encontrar que eh, dice aquí Santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, no hay inconveniente en que una sustancia, termine en una doble naturaleza, como ocurre en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la sustancia divina? La sustancia divina, porque sigue siendo Dios, permanece la existencia de Dios ahí, la sustancia de Dios permanece ahí, a pesar de que hay dos naturalezas, se mantiene íntegra. Eso se da, está en la lógica y agrada al intelecto. Así como ocurre en nuestro Señor Jesucristo, que hay dos naturalezas y hay una persona divina, hay varias subsistencias que terminan en una sola naturaleza, como ocurre en la Trinidad. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es un solo Dios. Oído, es un solo Dios. Es un solo Dios. La esencia es la misma, la esencia es divina, pero son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la misma manera que esas tres personas subsisten en la misma esencia que es divina, en nuestro Señor Jesucristo subsisten dos naturalezas en una persona divina. Entonces no muda la esencia divina, se mantiene ahí porque está presente la persona divina. Entonces no repugna el misterio mismo y digamos que se encaja adecuadamente en el intelecto. ¿Está bien? Eso quiere decir que ya por lo menos esa primera posibilidad está superada, que no termina, y entiéndanlo prácticamente al pie de la letra, no es una locura imaginarse que Dios se hizo hombre, ¿no? Porque es posible que en la persona divina subsistan dos naturalezas, así como subsisten tres personas en una sola naturaleza divina, la Santísima Trinidad. ¿Está bien? Ahora, por parte del Verbo divino, oído, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto aquí significa segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice aquí, al asumir la naturaleza humana, el Verbo divino, y hacerla subsistir en sí mismo, eso recuerden, ¿cómo se llama todo eso? Una palabra clave que yo les dije a ustedes, unión hipostática. No experimenta el verbo no experimenta ningún cambio ni ninguna mutación. ¿Está bien? El único cambio que hay es un cambio radical, es en la naturaleza humana. Miren lo que les decía yo ahora, en la naturaleza humana. Ahí sí hay cambio, claro que hay cambio. ¿Cuál es el cambio en la naturaleza humana? Que queda privada de la personalidad humana. Pregunta para ustedes, si queda privado de la personalidad humana, ¿cómo se suple, cómo se subsana esa privación de la personalidad humana? ¿Cuál fue el cambio o la mutación? ¿Cuál fue el cambio en la naturaleza humana? Yo les dije ahora, ¿cuál es el cambio en la naturaleza humana? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién levanta la mano por ahí? No veo manos. Repito la pregunta. Lo divino, No, en la naturaleza divina y en la persona divina no hay ni cambio ni mutación, pero en la naturaleza humana sí hay una mutación. ¿Cuál es la mutación o cuál es el cambio que hay en la naturaleza humana? Yo no veo por ahí manos levantadas. A ver. La sustancia. el pecado, que no es Jesús no es pecador No, y nosotros sí. no va por ahí el asunto, no. Ah, Porque yo les dije ahorita, la naturaleza humana, cuando yo señalo a alguien y le digo, usted hace parte o tiene naturaleza, hace parte no, usted tiene naturaleza humana. Esa naturaleza humana va asociada ¿a qué? A una persona humana. Eso es lo normal. Lo normal es que alguien que tiene naturaleza humana tenga persona humana.
En el caso de la encarnación hay una novedad. ¿Cuál es la novedad? Es que la naturaleza humana que asume nuestro Señor no tiene persona humana. ¿Qué persona tiene nuestro Señor Jesucristo? El Divina. Divino Espíritu. Divina, eso, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Yo, Camilo Gálvez. Camilo Gálvez tiene naturaleza humana, por lo tanto tiene persona ¿qué? Humana, ¿cierto? Lo mismo Leti, lo mismo Beatriz, Diana, Rosa, Jorge, Demetrio, María de Jesús, todos tienen naturaleza humana asociada a una persona humana. Cuando nosotros hablamos de la encarnación, hay una variación en la naturaleza humana, que ya no va a tener una persona humana asociada, sino una persona ¿qué? Divina. ¿Listo? Yo creo que eso debe quedar muy claro. Vuelvo y leo para que ustedes tengan claro, clarísimo. Al asumir la naturaleza humana y hacerla subsistir en sí mismo e incomunicable a los demás, el verbo no experimenta cambio ni mutación, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando hablamos de verbo, recuerden que verbo, logos, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, es lo mismo, la misma palabra, el verbo, este verbo aquí. No tiene cambio ni mutación. El cambio o mutación afecta únicamente ¿qué? La naturaleza humana, que queda privada, o sea que no tiene. ¿Queda privada de qué? Vamos a darle aquí, queda privada, vamos a tachar, queda privada de la personalidad humana. Y como hay unión hipostática, esa unión hipostática, ha oído la palabra, el concepto, unión hipostática me garantiza a mí que en nuestro Señor Jesucristo hay una persona, claro, pero no es humana, es divina. ¿Sí? Ahora, esa encarnación no cambia de ninguna manera a Dios. ¿Está bien? Y es perfectamente posible, porque Dios, como es inmutable, no cambia con la encarnación. El verbo sigue siendo el verbo. Lo que cambia es algo que fue creado, que es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es creada. Como es creada la humanidad de ustedes y como es creada mi humanidad y como fue creada la humanidad de la Santísima Virgen. Humanidad, humanidad. Semejante en todos nosotros, menos en el pecado, como le decía ahora alguna hermana aquí en el salón. ¿Alguien iba a decir algo? No, profesor Camilo. Claro, está ahí, ¿cierto? Sí, Que vamos haciendo un esfuerzo, pero vamos haciendo un ejercicio también. Lo que quieran preguntar, pregúntenlo. No hay ningún problema. Nosotros aquí estamos acercándonos al misterio, pero comprender total y completamente el misterio, imposible, porque si nosotros conociéramos a nuestro Señor Jesucristo completamente, pues sería en el fondo conocer a Dios, y conocer a Dios, para poder conocer a Dios completamente tenemos que ser Dios. O sea, nos estamos acercando aquí, lo que estamos haciendo es un acercamiento al misterio de la encarnación. ¿Listo? Seguimos entonces. Miren esto qué bonito. Esto es un ejercicio intelectual, es como una terapia. La encarnación no introduce ningún cambio ni mutación en Dios y es por consiguiente perfectamente posible por este capítulo. Entonces, subrayemos aquí y dejamos claro que es posible. Vamos a ponerle rojo en el subrayado. ¿Listo? Bueno, aquí vienen otros argumentos de que no repugna tampoco por parte de las circunstancias. Eso lo vamos a ver más adelante porque, digamos, es interesante, pero por ahora lo pasamos, lo pasamos. Ahora vamos a ver algo con respecto a la convención. Estábamos viendo la qué. ¿Qué estábamos viendo ahora? ¿Cuál era el título de lo que estábamos viendo? Encarnación. No había un detalle. La posibilidad de la encarnación. Miren que de la posibilidad a la conveniencia hay un trecho. Y aquí entonces Santo Tomás nos va a hablar a nosotros de la conveniencia, de la necesidad y del motivo de la encarnación. Entonces nosotros estamos pensando un poco en el nivel, no, estamos en el nivel sobrenatural, ¿sí? Entonces aquí hay varias cuestiones que yo voy a adelantar aquí.
yo marqué para que nos rindiera más. Mm, a ver, voy por acá. Voy a poner un poco más pequeño y voy moviendo con... Marqué este punto. Voy. Este punto. El momento. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí vamos a hablar del momento. ¿Cuándo era más conveniente? Estas preguntas las hacemos porque hacemos un ejercicio intelectual y la iglesia nos da respuestas con respecto a algo mucho más amplio. Pero uno diría, ¿cuándo era conveniente la encarnación? Pues en el momento en que se dio. Porque si no, Dios lo hubiera hecho en otro momento. ¿Sí? Pero se va a analizar, aquí Santo Tomás de Aquino analiza 4 momentos específicos y uno de ellos coincide con el que se dio realmente en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cuáles son los 4 momentos? ¿Dónde hubiera sido más conveniente que el verbo se hubiera encarnado? Por ejemplo, al principio del mundo, antes del pecado original, inmediatamente después del pecado de Adán y Eva, al fin de los tiempos, o sea, cuando la historia termine y venga el juicio de todos los hombres. O cuarto, ¿cuándo sería más conveniente? ¿Cuándo y cómo se realizó? Entonces, vamos a hacer el análisis de cada uno de ellos, ¿sí? Al principio de la historia del mundo, y esto es fundamentado en un texto de Mateo que nos va a decir en el capítulo 9, versículo 12. No he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces tiene una lógica. Si hubiera sido el principio del mundo, ¿cuáles pecadores si no había todavía humanidad? El hombre ni siquiera había pecado. Y nuestro Señor dice claramente aquí, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por lo tanto, tenía que ser después, o convenía que fuera después, en el momento en que ya existiera el pecado. Miren la lógica, ¿sí? Porque, aclara aquí Santo Tomás, no se da la medicina sino a los enfermos. La medicina es la encarnación. El mismo Cristo nos dice en el Evangelio, no tienen los sanos la necesidad del médico, sino los enfermos. Entonces, perdería el sentido de que uno dijera, no, fue conveniente que nuestro Señor Jesucristo se hubiera encarnado al principio del mundo. No, porque no había enfermos. ¿Y para qué medicina si no había enfermos? Primero, entonces, ya desechado. Segundo, después del pecado de Adán y Eva, o sea, Adán y Eva pecaron y ¡pum! La encarnación ahí en ese mismo momento. ¿Podrían ser? ¿Por qué? No sé. Escuchen esto lo que dice Santo Tomás. Tampoco podría ser enseguida del pecado de Adán y Eva. ¿Por qué? Para que el hombre, ¿cuál fue el pecado del hombre en el paraíso? Soberbia, se humillara, para que el hombre reconociera por sus debilidades y flaquezas la necesidad de un redentor. Por eso Dios permitió que del momento del pecado original hasta el momento de la encarnación y la redención del género humano hubiera un lapso de tiempo amplio, amplio, porque fueron varios miles de años. Dios permitió eso, ¿por qué? Porque como el pecado fue por orgullo, Dios castigó esa soberbia y humilló al hombre para que se diera cuenta que era débil, que necesitaba de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios, que era débil y que era flaco, que necesitaba de la presencia de la iglesia, inclusive como madre y maestra, de los sacramentos, de la devoción a la Santísima Virgen, etcétera, etcétera. Y tampoco era conveniente que fuera después del pecado de Eva, ¿por qué? Para ir pasando de lo imperfecto a lo perfecto, o sea, para que hubiera una secuencia natural de acontecimientos. Dios, que está fuera del tiempo, para Dios no había afán. Dios sabía en qué momento era más conveniente, por eso esperó. Entonces Él quiso que se pasara de la ley natural. Miren que es una especie de evolución que tiene el hombre en materia de comportamiento moral y ético. Pasa de la ley natural a la ley mosaica y de ahí a la evangélica. O sea, la ley evangélica es la ley que está proclamada por el mismo nuestro Señor en cada uno de los evangelios, o en el evangelio, o sea, en la buena nueva. ¿Sí? Y tampoco era conveniente que fuera inmediatamente después. Vamos a ver aquí de lo perfecto, de lo Sí. imperfecto a lo perfecto. Sí, sí, ¿alguien va a preguntar? No, listo. Y tampoco era conveniente que fuera inmediatamente después del pecado de Adán y Eva,
por la dignidad del Verbo encarnado. ¿Cómo así que por la dignidad del Verbo encarnado? Claro, porque para una gran venida, para una gran incursión de Dios en la historia, era necesario que hubiera un preámbulo. O sea, la preparación de los pueblos, no solo el pueblo elegido, sino que inclusive los pueblos paganos, como lo manifestaron plenamente los reyes magos, inclusive los no israelitas, los que no hacían del pueblo, no hacían parte del pueblo escogido, fueron preparados también por la ley natural y por muchos profetas, para que de alguna manera su corazón se preparara a lo largo de los siglos para la venida del Mesías. Entonces, por la grandeza de quien iba a venir, era bueno que fuera presentado en la historia, que la historia fuera preparada para la incursión de la segunda persona en la Santísima, en la historia de la humanidad. ¿Está bien? Bueno, ese es el segundo. Entonces, el primero, antes de todos los tiempos, no, porque ¿para qué medicina si no hay enfermos? El otro, en el momento en que Adán y Eva pecó ahí mismo, ¿no? Porque necesitábamos todo este espacio de tiempo como preparación. Y ahora, la tercera opción sería al fin de los tiempos. Tampoco al fin de los tiempos. ¿Por qué? Para que no se enfriara el fervor de la fe por la prolijidad de la espera. O sea, la espera era necesaria, pero una espera limitada, no muy larga. Porque si es larga, si, si la encarnación no se daba en el momento que se dio, hubiera sido un poco más allá, muchos más hubieran perdido la fe y muchos más se hubieran perdido en la eternidad. Entonces nuestro Señor fijó el tiempo exacto. Por eso no conviene o no convenía que fuera en el fin de los tiempos, porque uno diría, bueno, toda la humanidad, toda la historia de los hombres, todos pecaron, Dios viene al final del tiempo de la historia y ¡boom!, borra todo. No era lo mejor. ¿Por qué? También para que el hombre no fuera tentado de desesperación. Miren que el demonio es experto en esto, en tentar de desesperación. Porque el hombre podía caer en esa tentación de que, Dios me abandonó, porque mire, nada que llega, no llega, no llega, no llega. Por eso imaginen ustedes la angustia que, por ejemplo, deben de tener los judíos que siguen esperando todavía la venida del Mesías. Una angustia terrible, terrible. Ahora, ¿por qué tampoco por aquí levantaron la mano? ¿Quién levantó la mano? Adelante. Puede abrir su micro, hermana. Ya, gracias, bendecida tarde. Profesor Camilo, yo tengo una duda, es una duda que siempre me ha surgido. Si Dios conoce todo y sabe todo, ¿por qué la permisión de la intervención del enemigo con nuestros padres Adán y Eva? Es decir, yo sé que es el libre albedrío, pero Sí. ¿dónde estaba el demonio, o por decirlo así, el enemigo, dónde estaba para poder intervenir en el paraíso? ¿No fue expulsado él de ahí? Sí, ya. Mira, así como Dios le colocó una prueba a los ángeles, Dios quiso que por su propia voluntad los ángeles se ganaran la eternidad. De esa misma manera que colocó una prueba a los ángeles, nos colocó una prueba a nosotros. Y como ya los ángeles habían sido probados, algunos aprobaron y otros reprobaron. ¿Qué ángeles reprobaron? Los demonios. Como ya había algunos ángeles reprobos, el jefe mayor de esos ángeles réprobos quiso que el hombre siguiera la misma historia de él, o sea, la condenación y la pérdida de la gloria eterna. Y ahí entonces viene la tentación para el género humano. En nuestros primeros padres, en Adán y Eva, que fueron personajes históricos hoy. Adán y Eva no fue un pueblo, Adán y Eva no es una idea, un sueño, una imagen, no. Adán y Eva fueron personajes históricos en los cuales la humanidad estaba representada y por eso el pecado de ellos se nos transmite a nosotros. Porque como eran los únicos dentro de la naturaleza humana queda manchada en ellos y ellos la transmiten a todas las generaciones y nos llega a nosotros. Entonces Dios permitió que el demonio interviniera en la creación del hombre y en la vida del hombre para que el hombre, superando la prueba,
se ganara la visión beatífica y la vida eterna. ¿Sí? Pero miren, Gracias. Dios es impresionante. Permite la acción del demonio para tentarnos. Caemos y nos da una oportunidad. Miren que no pasó con los ángeles. O sea que los ángeles tienen una naturaleza diferente. La voluntad de los ángeles no es igual a la voluntad del hombre. La voluntad del ángel es mucho más férrea, de tal manera que cuando el ángel dice yo quiero, ya no puede decir, ah, no, ya no. Es tan fuerte la voluntad del ángel y cuando toma una decisión, es una decisión y ya. De tal manera es fuerte la voluntad del ángel. Por eso los ángeles que están en el infierno no pueden arrepentirse, porque tienen una voluntad férrea, fuerte, dura, que permanece en el tiempo. La nuestra es diferente, es una voluntad diferente. Dios nos dio una segunda oportunidad. Entonces, a partir de esa tentación y de esa caída de nuestros primeros padres, perdemos el derecho al cielo. Claro, se cerraron las puertas del cielo. ¿Cuál era la única manera de pagar esa deuda que el hombre tenía con Dios? Imagínese, semejante deuda con Dios, solo la podía pagar el mismo Dios. Por eso entonces la conveniencia de la encarnación del Verbo, para que el mismo Verbo, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnara, se ofreciera como víctima y ofreciéndose como víctima, abriera las puertas de la eternidad. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Por aquí preguntan en el chat, el verbo se hizo hombre. Si cuando decimos verbo, ese verbo hay que ponerlo con mayúscula, porque no es el verbo de lengua castellana, de redacción, no, el verbo es el verbo, la palabra de Dios. La palabra se hizo carne, claro, se hizo hombre, asume la naturaleza humana, pero recuerden esto, sin persona humana. Asume la naturaleza humana, pero con persona divina. Y la segunda que preguntan en el chat dice, el primer pecado fue del enemigo con la soberbia de no servir a los seres humanos, ¿cierto, profesor? Sí, y no, porque no era servir al género humano en general, no, era servir primero a nuestro Señor Jesucristo que iban a asumir la naturaleza humana. El ángel, los ángeles en el fondo tuvieron envidia de la naturaleza humana y no querían servir a Jesucristo. Ese fue un acto de soberbia. Y además de eso, no quisieron tampoco servir a la Santísima Virgen, que sin ser Dios era la criatura más bella de la humanidad, reina de los ángeles y a la cual ellos tenían como ángeles que obedecer. No quisieron obedecerle tampoco a la Santísima Virgen y es otra de las causas, digamos, eh, las causas consecuentes al pecado de los ángeles, que es un pecado de orgullo y de soberbia como el mismo pecado de Adán y Eva. Bueno, vamos con, ¿quién tiene aquí? Va primero Hermana Rosa Elena. y después, sí. Adelante. Gracias, buenas tardes. Hermano, yo tengo así pues la idea de que como Satanás, antes de ser demonio, cuando era Luzbel, yo creo que él conocía todos los proyectos de Dios porque era el más cercano a Dios y le decía, vamos a hacer, voy a hacer esto, el otro. Pienso que tuvo un celo de Dios, él tuvo un celo de Dios y por lo mismo se llenó de soberbia. Al ser arrojado con todo su séquito de seguidores, pues andaba por el mundo vagando en las galaxias, en el cenit, en el Nadit. Pero cuando él descubre que en la Tierra ya existen Adán y Eva y que son felices y que viven felices y que tienen ese contacto con Dios, pienso que él buscó la manera de cómo echar a perder el plan de Dios. Y fue como buscando de entre los animales, pues vio que la víbora pues era la mejor, yo creo. Al hacerlos caer, yo pienso que Dios siempre es un inteligente, omnipotente y todo. Sabía que si había una falla o él buscó, como decir, cómo restaurar ese pecado a través de la encarnación para venir a salvarnos por lo que hizo Satanás caer a Adán y a Eva. No sé si estoy bien o estoy mal, pero pienso por eso que pedimos a San Miguel Arcángel por los espíritus que vagan por el mundo para la perdición de las personas.
Entonces pienso que eso fue lo que el demonio fue buscando cómo echar a perderle el plan de Dios en ese proyecto de la humanidad. No sé si, ¿cómo ve usted? Así es, tal cual. Lo que ahorita les comentaba, hermana Rosa, el demonio, queriendo destruir los planes de Dios con el hombre, se opuso a la gloria y a la santificación del hombre. Es por eso que, teniendo el permiso de Dios, oído, porque nada puede suceder sin el permiso de Dios, sin la voluntad de Dios. Una cosa es Sí, que Dios dice, haga esto, es la voluntad de Dios. Dios permite eso. Si lo permite, es también la voluntad. Miren que son dos maneras de Dios permitirlo, ¿cierto? Son dos maneras de ejercerse o hacerse realidad la voluntad de Dios. Entonces Dios permite el ingreso del demonio en el paraíso. El demonio nunca dejó de estar en el infierno, pero hizo presencia en el paraíso. ¿Por qué? Porque es ángel y nunca dejó de sufrir. Estando en el infierno, sufría las penas del infierno, pero estando en el paraíso pudo tentar a Adán y Eva sin ningún problema, porque Dios lo por permite. ejemplo, en el hermano Job, Dios le permitió que fuera tentado Job, pero digo acá en Adán y Eva, el demonio pediría permiso para que fueran tentados. Claro, podemos pensar en eso, digamos, eh, simbólicamente, ¿sí? Porque en los planes de Dios ya había o sea, Dios, podemos decir, Dios tiene escrito un plan A, tenía un plan A escrito para el hombre. Como el hombre no fue fiel a ese plan A, Dios dispuso un plan A más A. Miren, a pesar de la infidelidad del hombre, Dios escribió un plan A más A, más grandioso que el primero, a pesar de que el pecado iba a estar presente en ese otro nuevo plan. Porque en el fondo Adán y Eva echaron a perder el primer plan de Dios, que era vivir en el paraíso, madurar en el paraíso y desde el paraíso subir al cielo, quizá en cuerpo y alma. Esa es la tesis que hay, digamos, lo que más o menos se concilia en el pensamiento teológico. Pero Dios permitió esa intervención del demonio. Nuestros primeros padres no pasaron la prueba, se dejaron llevar por la tentación, cayeron, vino el pecado, viene entonces toda la historia de la redención y el momento de la encarnación del Verbo. Entonces, si Dios lo permitió, si el pecado existe es porque Dios lo permitió, pero lo permitió ¿por qué? Porque más allá del pecado que el hombre puede cometer, en el momento en que se convierte y se arrepiente, el hombre puede tener una estatura moral, puede tener un, un crecimiento espiritual superior al que tenía antes de haber pecado. Así es como Dios termina venciendo día a día al demonio. Una persona peca, la persona se puede acercar al confesionario, se arrepiente y puede tener después una mayor santidad de la que tenía antes de haber pecado. Y ahí queda derrotado. Con eso queda el demonio derrotado en la vida de esa persona y es una pequeña batalla que Dios va ganando a lo largo de la historia. Al fin de los tiempos, cuando miremos para atrás, nos vamos a dar cuenta que todo lo que el demonio hizo fue en vano, porque el demonio perdió. El demonio al día de hoy tiene perdida la batalla. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, muriendo en la cruz, derrotó al demonio, al mundo y a la carne. ¿Está bien? Adelante, ¿quién sigue? Sí, gracias. Hermana Deita, ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro Camilo. Buenas tardes. A ver, voy a aprovechar viaje ya que vi el carro con gasolina y prendido. Pero En- ojo, dentro del tema, porque ahorita se me salieron un poquito del tema. sí, no, yo sé, pero es que, bueno, si no es mi pregunta, me dice que luego me dice. Es que va con la primera pregunta de la primera compañera, con Adán y Eva. Si me dice que hasta ahí, pues hasta ahí. ¿Va con lo de Adán y Eva? ¿Le sigo o no? Sígale cortico, pues. Ok. Es que sé que la Biblia no es histórico, o sea, es más bien ilustrativa, o sea, no es un libro de historia, vaya, no se puede tomar como historia. A ver, es lo siguiente. Hay varios géneros literarios dentro de la Sagrada Escritura, pero no quiere decir que no todo sea histórico. Eso es otra Ok, cosa. ok, Porque ok. imagínense yo decir que los evangelios no son históricos.
No. Sí, no, como ¿Sí? para sacar la historia, porque ya ve que la creación del universo dice 7 días, no son 7 días, o sea, ese Es tipo un de cosas. lenguaje simbólico y hace Exacto, parte de todo el desarrollo de la creación en las exacto, manos de Dios. así es. Entonces, no sé si a mí no se me dio la información o en general a los católicos desde que somos chicos no se nos dice en el catecismo, simplemente Adán y Eva fueron puestos en el mundo, fueron nuestros primeros padres. Y ahorita que usted dijo que es histórico, que sí existieron, tal cual, o sea, existió Adán y Eva, bueno, se me ocurrió preguntarle a un sacerdote, quiénes eran, o si Dios puso nada más a ellos dos de inicio o junto con más gente, porque siempre he tenido que los hijos de Adán y Eva se multiplicaron juntos, etcétera. Y el sacerdote me dijo que era simbólico, que nunca hubo un Adán y una Eva, o sea, Está fue, errado. Está entonces me errado. quedó esa duda. Está totalmente errado y qué pena pues la dignidad sacerdotal, pero la dignidad sacerdotal no le da la autoridad para negar la revelación. Por eso digo que algunos elementos dentro de la Sagrada Escritura son históricos y hay que saber considerar cuáles son históricos propiamente, ¿cierto? Porque algunos Ajá, hechos podrían ser, eso sí, simbólicos. Pero en ok. el caso de Adán y Eva, si Adán y Eva no existieron como personas, como individuos, Eva mujer, Adán hombre, que cometen un pecado, pierde el sentido del pecado original. Y la ¿Qué es el redención pecado también. original entonces? También una ilusión, es una metáfora, es un símbolo. Y si no hay pecado original, ¿para qué la redención? Entonces pierde el sentido de la redención, pierde el sentido del pecado original, pierde el sentido la fundación de la iglesia, pierde el sentido de los sacramentos. Mira que todo se derrumba. ¿A partir de No, de qué? hecho yo le perdí el respeto al pobre sacerdote porque también dijo que la muerte ni siquiera fue consecuencia del pecado original. Ya desde ahí perdió, pero sí me metió la duda de que entonces Adán y Eva no existieron, era simplemente Dios puso muchos hombres al mismo tiempo en la tierra y de No, ahí no, hubo no. humanidad. No, no, totalmente errado, totalmente Ok, errado. Una cosa es que, por gracias, ejemplo, en profe. los libros sagrados del Antiguo Testamento, como es el Génesis, hay que considerar lo que tú decías. Por ejemplo, los días de la creación. Es simbólico porque el 7 es un número simbólico. Para Dios, por ejemplo, no, a Dios, yo decía ahora, el Dios no lo limita el tiempo. Como a Dios no lo limita el tiempo, uno no puede decir, no, en un día alcanzó a hacer solamente eso. No, porque es Dios. Pero sí, por ejemplo, hoy en día, inclusive científicamente está comprobado que el universo tiene alrededor de 14.000 millones de años. O sea, el universo tuvo un origen. Y en ese origen, a partir de que se dieron todas las condiciones para que el hombre pudiera vivir en la tierra, Dios creó a Adán y Eva. ¿Sí? Pero Ah, fueron ok. personajes históricos y eso está definido. Yo les voy a mandar por ahí un texto muy interesante eh, creo que es una comisión, la Comisión Bíblica Internacional, que hace parte del Vaticano y que deja clarísimo el asunto de la interpretación del Génesis con respecto a Adán y Eva. Hay que tener mucho cuidado porque entonces si yo saco a Adán y Eva del contexto histórico, pues se me derrumba todo. Termina no haciendo falta, escuchen, entiéndanme esto bien, termina no haciendo falta nuestro Señor Jesucristo en la historia porque en el fondo no hubo pecado, porque no hubo esos primeros padres que cometieron pecado y que nos contagiaron del pecado original. Claro. Ay, Sí, eso muchísimas gracias, profe. es muy peligroso y felizmente por esos sacerdotes o esos laicos que por ahí llegan a hacer comentarios así de ese tono, hay que primero rezar por ellos, pero cerrar los oídos. Así Sí, como Dios no. Y yo cierra, agradecer que tengo a mi profe Camilo y me ayuda en todo. Muchas gracias, profe. que no es una opinión, y también quiere claro, Deita y demás alumnos, que no es una opinión personal de Camilo Galvez lo que enseña la iglesia. Yo aquí no estoy inventando nada, yo enseño, yo transmito lo que la iglesia dice, porque la iglesia es madre y maestra. ¿Está bien? Seguimos. Cristina, cortica la pregunta, pero así pues, No, pues es que es lo mismo que decía la compañera anterior, pero, o sea, yo doy catequesis de primera comunión en mi parroquia y sí, nos enseñaron eso, que eso era una simbología, que sí, pero pues yo escuchándolo a usted ahorita, su merced, dice, no, pues tiene toda la razón. O sea, si no hubo Adán y Eva, pues no hubo pecado original.
Y si no hubo un pecado original, pues no hubo un redentor. Claro. Y no, o sea, Eva es María, entonces tampoco tenemos la nueva Eva. Entonces sí, a veces es verdad que uno confía mucho en los sacerdotes, oro por ellos también, pero es importante estas aclaraciones y muchas gracias, porque es bueno uno también mantener una continua formación. Por eso es importante que nosotros vayamos a las fuentes, leamos, etcétera. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo voy al Catecismo de la Iglesia Católica y voy al numeral 417, a ver si... 400... miren, yo voy a hacer el paréntesis porque veo que el tema, digamos que el tema es grave, grave en el sentido de que tenemos que, nos tiene que quedar claro, porque si no nos meten cualquier cucaracha en la cabeza y no solo nos la dejamos meter, sino que se nos vacía la cabeza. Miren entonces lo que nos dice aquí el catecismo. Están todos viendo ahí, ¿cierto? Clarísimamente. Catecismo de la Iglesia. Yo lo voy a poner más grandecito para que nadie diga que no ve. Todos están viendo ahí, sí. Sí, Sí. señor. Muy bien. Em, ¿Lo leo, maestro? miren, para no ir muy lejos por acá. Gracias. Yo voy a buscar el punto ya. Aquí, por ejemplo, miren el numeral 399. Lea, hermana, por favor. La escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Bueno, entonces, si Confrontan Adán jamás. y Eva son simbólicos, ¿en qué queda esta palabra de Pablo a los romanos? Es un absurdo que Pablo le hable de dos personas que ni siquiera existieron históricamente y que le desobedecieron a Dios. Adán era un pueblo, Eva era otro pueblo. Para nada. O sea, ya, no más con este texto ya quedaría, digamos, refutada la afirmación de la persona que dice lo contrario, ¿cierto? Desde este primer pecado, por ejemplo, miren el numeral 401. Desde este primer pecado, o sea, hubo un primer pecado de dos personas, un primer pecado. A partir de ahí viene ¿qué? La corrupción universal, bueno, el fratricidio de Caín sobre Abel, etcétera, etcétera. Más adelante, entonces, papá, aquí, 404. ¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Entonces, todo el género humano es en Adán. Oído, porque en Adán, siendo él el primer hombre, pecado cometido por él contagia toda la naturaleza humana. Es un cuerpo único con un cuerpo único. Eso lo dice con un único hombre, lo dice Santo Tomás. Ahí hay una unidad de género humano. ¿Por qué? Porque es una sola persona. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal. Si Adán y Eva no existieron, ¿cómo van a cometer un pecado personal? Si no son personas, ¿cómo cometen un pecado personal? Tienen que haber existido, y esto lo define clarísimamente el Concilio de Trento. Miren, nos lo va a decir Dessinger. Yo les compartí en el chat el texto de Dessinger, donde él compendia toda la doctrina de la Iglesia y hace referencia, obviamente, al Concilio de Trento. Dice esto: Adán y Eva cometen un pecado personal, pero ese pecado afecta a la naturaleza humana. Claro, porque ellos eran los únicos. Entonces, cometiendo ellos el pecado personal, cada uno, Adán y ella, Eva, pues es la naturaleza humana la que cometió el pecado, porque eran los únicos. Ahí no hay más. Y habrían otras cosas, digamos, más puntuales, pero lo dejo por ahí como para no quedarnos en el aire. Hay otras bulas por ahí, la desobediencia de Adán, etcétera. Bueno, por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, oído, no en cuanto primer pueblo. ¿Para qué el catecismo nos va a poner aquí hombre si resulta que era un pueblo? Nos hubiera puesto por su pecado Adán.
que fue un primer pueblo en la historia del hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios. No, es primer hombre, porque es una persona que existió, que salió de las manos de Dios y a partir de donde brotó toda la humanidad. Adán y Eva, personas, transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por su primer pecado, que fue un pecado ¿qué? Personal, como decía arriba. Y un pueblo no comete un pecado personal. Uno puede cometer un pecado como país, sí, claro. Por ejemplo, en un país donde se escoge un gobernante que es enemigo de la iglesia, es un pecado de la nación. Pero aquí nos habla claramente el catecismo de un pecado personal. ¿Listo? Terminamos. ¡Tuc! Se fue. ¿Están viendo mi Gracias. pantalla? Sí, profesor. Bueno, Sí, señor. salto por acá. Me voy. Me voy para acá. A ver, un momento yo lo pongo porque quiero terminar con eso. Ya se nos fue el tiempo. Pero me parece, se salieron un poquito del tema. Eso sí, esto que llama la atención. Pero vale la pena la aclaración porque si no también... motivo de la encarnación. Yo creo que yo lo había subrayado, se me pasó. Yo creo que se me borró el otro que había subrayado. Estos motivos de la encarnación. Oído, vamos a rapidísimamente. Motivo de la encarnación. Oído. Nosotros tenemos los apóstoles, los padres apostólicos, ¿cierto? Todas esas primeras generaciones que vienen, que compartieron con nuestro Señor y los que compartieron con los que compartieron con nuestro Señor. Eso todo se llama la transmisión de la fe, la tradición. Ahí se va configurando el magisterio, etcétera, etcétera. Entonces, los santos padres dan todos por supuesto, o sea, todos los santos padres piensan en eso, en que el motivo de la encarnación fue la redención del género humano. O sea, Dios se hace hombre ¿para qué? Para redimir al género humano, lo que les decía ahora, para que el pecado de nuestros primeros padres se perdone, para que se perdonen también nuestros pecados actuales, porque si no, lo que el sacerdote nos dice en el confesionario no tendría efecto. Lo que el sacerdote, lo que escuchamos nosotros cuando nos vamos a confesar, que el sacerdote nos dice, tus pecados están perdonados, yo te absuelvo de tus pecados, in nomine Patris et Filii, el Padre, el poder para que el sacerdote diga eso, para que las palabras de nuestro Señor Jesucristo estén en la boca del sacerdote, viene en función de qué? De la redención, o sea, de la muerte de nuestro Señor. Nuestro Señor se ofrece, ese verbo encarnado se ofrece en lo alto de la cruz para pagar la deuda que el hombre, Adán y Eva, había contraído desde el primer momento y que después todos nosotros fuimos cómplices de alguna manera. ¿Sí? Además del pecado original, los pecados actuales. ¿Está bien? Ahora bien, hay una pregunta que uno podría hacerse y es entonces, el verbo encarnado, el verbo se hubiera encarnado, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad se hubiera encarnado, aunque Adán no hubiera pecado, oído, aquí me dirían entonces, aunque el primer pueblo no hubiera pecado, no es un pueblo, es una persona, Adán. Si el verbo, entonces la pregunta que se empezaron a hacer en determinado momento fue, ¿solo Dios se encarnó a causa del pecado original? ¿O si el hombre, Adán y Eva, no hubieran cometido el pecado original, igualmente Dios se hubiera encarnado? Están divididas las opiniones. ¿Por qué están divididas las opiniones? Miren lo que aquí vamos a considerar. Y es en función de lo que nos dice Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Entonces son dos las respuestas principales. Son dos las respuestas. Con respecto a esto de que Dios se hubiera encarnado si el hombre, si Adán y Eva no hubieran pecado, se hubiera encarnado. Vamos a ver. Algunos afirman, algunos teólogos, afirman que aunque el hombre no hubiera pecado, el verbo se hubiera encarnado. ¿Será? Así lo piensan San Alberto Magno. Dons Scoto, Dons Scoto, se llamaba un teólogo muy importante de la antigüedad, Dons Scoto. Dons Scoto se llamaba, le decían así porque él venía de Escocia, por eso Scoto. San Francisco de Sales, por ejemplo, pensaba eso también, de que el verbo se hubiera encarnado, así el hombre, Adán y Eva, no hubieran pecado en el paraíso.
Esta opinión, oído, como esto lo dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino es de la opinión de que Dios solamente lo conveniente para que Dios se encarnara era a causa del pecado original, no por otras razones, sino a causa del pecado original. Entonces, queda aquí abierta la puerta. Esta opinión no es imposible y no es que sea tampoco inconveniente, no, pero es menos probable que la siguiente. ¿Cuál es la siguiente opción? Entonces, la primera es esa, que el verbo se hubiera encarnado, así el hombre, Adán y Eva, no hubieran pecado en el paraíso. Esa es la primera. Y miren que hay santos ahí en medio. San Alberto Magno, San Francisco de Sales. No estamos hablando de ellos, son santos. Otros muchos, o sea, parece ser que en mayor cantidad que estos de acá. Otros muchos creen que en virtud del orden de las cosas, o sea, de cómo están las cosas, cómo se dio todo en la historia del hombre, la encarnación del verbo se ordena, es tan conveniente a la redención del hombre que si Adán y Eva no hubieran pecado, el verbo no se hubiera encarnado. O sea, esta es otra tesis. ¿Cuál es la otra tesis? Que si Adán y Eva no hubieran pecado en el paraíso, el verbo no se hubiera encarnado. ¿Quién opina así? Pues el mismo Santo Tomás, San Buenaventura, San Capreolo, San Cayetano, Vázquez, Valencia, Lugo, Samalticenses, bueno, son varios teólogos y escuelas de teología. Y él dice aquí, y la mayor parte de los teólogos de las escuelas, de todas las escuelas, ¿no? Que las escuelas de teología, o sea, las escuelas de pensamiento, se van configurando en función de un santo, de un doctor de la iglesia. Entonces todo el mundo empieza a pensar muy afín, muy cercano a lo que él dice, a lo que él enseña. Entonces se forma una escuela de pensamiento. A estas escuelas es la que se refiere aquí el texto. Entonces la mayor parte de las escuelas de los teólogos dice que la encarnación del verbo no se hubiera dado si el hombre no hubiera pecado. Adán y Eva en el paraíso. Cierra entonces la cuestión con esto, el padre Rollo Marín. Y en función de eso, de que esta opción, la segunda, es la más probable, es que en la siguiente clase vamos a darnos cuenta con argumentos que todo esto es lo más conveniente o fue lo más conveniente. Y eso lo vamos a desarrollar en nuestra próxima clase, porque tenemos, por ejemplo, aquí palabras de algunos santos de la antigüedad y grandes pensadores. Tenemos por aquí textos de la Sagrada Escritura. Miren esto, los dejo con esto termino. Dice Mateo 20, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención de muchos. Entonces, el evangelista nos está confirmando aquí que nuestro Señor vino ¿a qué? A redimirnos. Está confirmando aquello de que Él se hizo hombre y se encarnó para la redención, o sea, porque Adán y Eva pecaron. Segundo, Lucas 19:10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar todo lo que estaba perdido. Entonces, si vino a eso, no vino a otra cosa. No hubiera venido a otra cosa, vino a eso, a buscar a los perdidos y a salvar a los perdidos. ¿Cómo así? A los que estaban contagiados del pecado original. Entonces, una razón más para estar cercanos a esa segunda afirmación de que Dios se hizo hombre, redimió el género humano, la encarnación se dio, ¿por qué? A causa del pecado. Dice después Juan en el capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, o sea, se salve y tenga la vida eterna. O sea, vino a causa de qué? Del pecado, para curar el pecado original. Dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4 al 15, al 5. Mas, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir, ahí está la clave, para redimir. Pues un argumento más para esa segunda hipótesis sí, digamos, son dos hipótesis,
qué convenía más, cuál es la mayor conveniencia de la encarnación, es en función de qué, de la redención del género humano. Aquí está. Después Pablo escribe a Timoteo y dice, cierto es y digno de ser por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Otro punto más a la redención, o sea que Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna ¿para qué? Para la salvación, o sea, para la redención. Otro punto más. Viene Juan, primera de Juan. En esto está la claridad, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo víctima expiatoria por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Para redimirnos. O sea que aquí está confirmando Santo Tomás, contextos de la Sagrada Escritura, que lo más probable no es esto de aquí. Lo más probable no es esto. Lo más probable es esto de aquí. Dios se hizo hombre, ¿está bien? Dios se hizo hombre, ¿por qué? Por el pecado del hombre. O sea que si no hubiera pecado, como dice acá, si no hubiera pecado, el verbo no se hubiera encarnado. ¿Está bien? Entonces están las dos posiciones. Si hubiera encarnado, si no hubiera pecado, parece que no. Si no hubiera pecado, no se hubiera encarnado. Se encarnó porque hubo pecado. Y ahí está la confirmación en estos textos de la Sagrada Escritura. Nuestra próxima clase repasamos de nuevo los textos despacio y vamos a lo que algunos santos y padres de la iglesia nos van a decir, algunos santos padres de la iglesia, porque nos van a decir sobre el hecho de la encarnación, cómo se dio y por qué se dio. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Las preguntas quedan acumuladas. Tengo una solicitud especial de los padres palotinos, me están esperando una muy buena cantidad de personas para conversar.